están? Espero que estén extremadamente bien, felices fiestas patrias y ¡viva México! Disfrútenlo, como les dije, si se van a divertir, diviértanse, si van a tomar, no manejen y si van a manejar, no tomen. Si van a salir a trabajar en la noche y el 16 todos los días completos, les deseo el mayor de los éxitos. Pero como siempre, antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todas, les mando un fuerte saludo y un fuerte ¡viva México! Ahora sí, iniciamos, sí, este viernes diferente, este viernes no es de sátira, sino de viajes. Contar dos de las experiencias que me pasaron cuando yo manejaba, sí, porque los que no saben, en su tiempo yo manejaba Uber, manejé 4 años, pero también tuve varias experiencias por ahí que les quiero contar y posiblemente a ustedes también les sucedió esto. Si quieren que siga con los viernes ahora de, sí, historias macabras, historias raras, historias de lo que ustedes quieran de los viajes que he tenido y de los que han tenido ustedes o ustedes, pónganlo aquí abajo en los comentarios qué les ha sucedido y vamos a contar esas historias, ¿no? Ahorita vienen dos historias y son muy chistosas o muy macabras o vamos a ver qué tal, ¿no? De la primera historia, imagínense que, como les dije, yo manejaba ahí en Uber, en Mexico City. Andaba por ahí trabajando en una zona population y de repente, pues sí, bueno, aquí ahorita es de día, pero pues yo trabajaba en lo que era la noche, ¿no? Yo trabajaba de noche y pues de la noche saben muchísimos camaradas, muchísimas personas que de noche, pues a veces es más peligroso que trabajar de día, ¿no? Entonces yo andaba trabajando ahí de noche y que a mí me gustaba trabajar en el horario que era la madrugada, lo que era viernes, sábado. Entonces trabajaba, yo salía por ahí de las 10 de la noche y me metía por ahí de las 4 de la mañana, en promedio. Pero me gustaba mucho trabajar en la noche, ¿no? Tengo una alerta de... sí, un nuevo usuario. Antes de verdad no te decía más que su calificación, ¿no? Ahorita por lo menos te dice si es en efectivo o en tarjeta, pero al principio Uber no te decía absolutamente nada, nada, de verdad, nada, era más peligroso trabajarlo. Entonces, estaba por ahí de la zona, si no mal recuerdo, la del Valle, y me llega la alerta, ¿no? Vea, yo ya la acepto, yo bien feliz, aceptando lo que es la alerta, pues vámonos. Ni era mi último viaje, era como de los primeritos, ¿no? Entonces, ya agarro la alerta y yo les he dado muchísimos tips de, oye, si ves que se ven medio chacabrosos, pues no los subas o pues, puedes cancelar, etcétera. Pero en esa época pues dije, pues se ve chacaloso, pero pues son de mis primeros viajes, pues me persino y lo que tope, carnal, ¿no? Ya lo subo al carro, bueno, ya se sube al carro, se sube por la parte de atrás, ¿no? En la noche, rumbo a su destino, a su casita del carnal, cuando le pongo iniciar viaje, mi sorpresa es que era Ecatepec, ¿no? Y dije, chingada madre. Lo puedo cancelar en este momento y se va a enojar y me puede agarrar a picadas. 2, lo cancelo y pues ya lo que tope, carnal. No, pues dije, bueno, vamos a llevarlo, ¿no? Vamos a arriesgarnos. Yo también era de a veces de los su madre, lo que tenga que ser va a ser, ¿no? Yo soy de los que si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas, ¿no? Entonces llevamos rumbo a Ecatepec. Pero de esas que a mí me gustaba a veces, bueno, es un tip que yo hacía, platicar con así las personas que veía que sean medio sospechosas de robo o asalto. Platicar ciertas historias de lo que me había sucedido a mí en prepa, con la gente que me juntaba en la prepa, con lo que he hecho en la prepa, cosas de miedo, ¿no? En el sentido de, yo era chaca y también acá me iba al barrio de Tepete, me iba acá, entonces íbamos platicando y de esas de las que se combina la plática y fuimos a un mismo evento en ese tiempo, o sea, hace años, de lo que era el Castillo del Abuelo, ¿no? Para los que conozcan por ahí el Castillo del Abuelo. Entonces ya empezamos a platicar de esas fiestas, shalala, X, entonces íbamos muy bien, hasta puso su música, reggaetón del pesado, del me pongo en la pared a bailar duro, 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 y ahí vamos, ya íbamos a llegar a su destino, pero yo seguía platicando. Yo siempre lo que hago, no sé, unos kilómetros antes de llegar al destino, si veo que es una zona fea y pues, también la persona se ve medio chacabrosa, lo primero que le digo es en el sentido de, no, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que me traes por acá, porque aquí vive mi abuelita, aquí adelante, o sea, donde te dejo, a 2 calles vive mi abuelita, qué bueno, paso
a hacer del baño, a saludarla, a cenar, etcétera. Entonces le empecé a decir, no, quiero una abuelita. Y por ahí paso con mis primos, ¿no? Ahí el Chuchito, empiezo a inventar nombres, ¿no? Y sabes que siempre hay un Chuchito en la colonia, siempre hay un Pepe en la colonia, siempre está el Mongol, el Cholo. Entonces ya empecé a inventar nombres, ¿no? Ah, no, sí, a Chuchito, que conoce a Chuchito. Ah, qué chingón, carnal, que su pinche madre, ¿no? Llegamos al destino. Y ya, pues, ahora sí que, acuérdense que era terminar viaje. Terminar viaje, era en efectivo, maldita sea. Le digo, van a hacer tanto, hermano. Me dice, te voy a decir algo, carnal. Así, pues así. Te voy a decir algo, carnal. La verdad, carnal. La neta, te iba a saltar. Pero me caíste bien chingón. La neta, me caíste bien, bien chingón. Toma, ahí está tu dinero. Neta, me caíste bien chingón y por eso no te voy a saltar, ¿no? Y yo, pues, gracias, ¿no? Pues gracias, tú también me caíste bien chingón, carnal. Pero pues ya bájate de la chingada de mi carro. Adiós, ¿no? Ya se baja, pues ya me paga. Hasta eso me pagó. O sea, imagínense, o sea, me iba a saltar, pero hasta eso me pagó. Ya cierra la puerta, pues yo por acá ya con los... Por acá, que ya los tenía por acá, yo, no, ya, pues ya. Cierra la puerta, me voy, me desconecto porque yo no cargaba en Ecatepec nada, siempre lo pagaba la aplicación. Y me bajó y ahí sí ya me fui a mi casa, ¿no? Porque ya estaba bien con el azúcar a más no poder, o sea, estaba mal, me sentí mal porque sientes la presión de, manches, me iba a saltar, entonces sí tenía razón, ¿no? Sí sería medio malo, ¿no? Y esa fue una de las experiencias que tuve trabajando de noche, ¿no? Entonces, pero lo chido es eso, ¿no? Que todo lo que hice de las pláticas y al final decir, no, mira, también conozco la zona, tengo a mi tía, mi abuelita acá, mis primos, etcétera, me ayudó a que no me asaltara, ¿no? Y gracias a Dios, pues no pasó a mayores, cerré el viaje, reporté a Uber y me fui, ¿no? O sea, ya me fui. Yo ahí ya no seguí trabajando. Yo me fui a mi casa porque ya la pinche presión estaba hasta abajo. Me sentía muy mal por el tema del susto. Me fui por ahí. Pero esa es una de las experiencias de robo. Ya de otras ya nunca me robaron. O sea, así como de asalto, nunca, gracias a Dios, nunca me asaltaron. Pero esa fue de las más pesadas que sentí hasta acá, ¿no? Que dije, no manches, así me iba a saltar, ¿no? Bueno, bien, esa fue la primera. Luego viene la segunda. Creo que también la segunda les puede llegar a pasar a varios. Imagínense que yo estaba ahí por los que conocen Sullivan, por ahí, la avenida, ya saben que hay mujeres de la vida que trabajan, y es un muy buen trabajo. Yo si hubiera sido mujer, yo creo que sí trabajaría por ahí. Pero pues ya andaba por ahí el Sullivan, me cae una alerta, igual nombre señorita y todo. Lo raro es que me manda un mensaje y me dice, oye, amigo, ¿puedes recogerme adentro del hotel tal, pero adentro en el estacionamiento, ¿no? Recuerden que tiene Uber políticas y nosotros como Uber no podemos entrar a los estacionamientos a recoger personas, de hoteles, etcétera, ¿no? Dije, chino, no te puedo esperar adentro del estacionamiento, te voy a esperar afuera, si quieres, afuerita, o sea, afuerita del estacionamiento. Me dice, ok, pero bájate tú y espérame en el estacionamiento porque me vas a ayudar a cargar una maleta. Yo, perfecto, pues dije, un hotel, maleta, pues aeropuerto, ¿no? Recuerden que antes no se veía el destino para nada hasta que lo iniciabas, ¿no? Pues ya yo andaba ahí afuera del hotel, igual fue la noche, ¿eh? Esto es en la noche, yo trabajaba más noche, ¿no? Ya estaba ahí paradito afuera del carro, ahí esperando hasta que mando un mensaje, ya voy a bajar, pues ya entrar al estacionamiento, dije, órale, no hay ningún problema, ya voy caminando, bueno, no caminando, pues ahí están unos pasitos el estacionamiento, me meto al estacionamiento, me acuerdo que había un guardia y me dice, ¿a dónde va, joven? Le digo, no, es que vengo por una clienta que va a bajar su maleta para apoyarla. Yo tengo aquí el carro aquí afuera. Sí, pásale, ¿no? Ya estaba dentro del estacionamiento. Ya baja la señorita. Nada más como con una... ¿Cómo les puedo decir? Es que no le puedo poner aquí imágenes, pero más o menos así se la imaginan. Una batita, semi elegantona acá. Y dije, pues una bata, ¿no? Pues chingón, ¿no? Pues, ¿a dónde la voy a llevar? Al aeropuerto. Ya cargo la maleta. Cuando agarro la maleta... pues ya, ¿no? La cargo la maleta, pues no pesa, pues ya la cargo, la meto a la cajuela, la señorita se sube atrás, ya, ¿no? Ya cierro la puerta, vamos y me dice, muchísimas gracias por el favor de la maleta, ya saben, ya le pongo iniciar viaje y decía hotel, dije, chinga, o sea, ¿qué no te recogí de un hotel? Chinga, ¿te voy a llevar a otro hotel? No, o sea, mi cabeza luego así como de, me agarró en la pendeja, ¿no? Y después dije, pues ya sé a dónde va, ¿no? Y sí, le iba a llevar a otro hotel a unas cuadras, no era muy lejos, era como de 4 kilómetros este viaje. En el transcurso del viaje,
me empieza a platicar toda su vida, ¿no? De, no, pues yo trabajo en esto, ya saben de qué tipo de trabajos, ¿no? Y hago esto, soy score y shalala, y mira, ahorita ya tuve un cliente aquí, ahorita voy con el otro cliente, pero el otro cliente me cae mal porque es bien grosero, entonces tú así de, no manches, qué pedo, ¿no? Y shalala, jijiji, ¿me puedes pasar mi maleta? Le digo, mire, o sea, yo vengo manejando el Prius, si saben los Prius, pues no tiene como tal la parte de atrás, puedes voltearte y agarrar tu maleta sin ningún problema. Y digo, mira, si quieres nada más voltearte y agarrar, ya sacó. Y me empezó a enseñar sus cosas, o sea, de lo que se iba a vestir, ¿no? O sea, el baby doll y todas esas madres, ¿no? De que, y me voy a poner ¿tú qué tal? Y su pinche madre, ¿tú crees que sí? Yo, no, sí, no, ya voy manejando. Igual me dice, oye, me dice mi cliente que si puedes meterte al estacionamiento para que él me recoja en el estacionamiento. Y mi cabeza luego, ¿te recoja en el estacionamiento? Mejor en el cuarto. No, no es cierto. Bueno, o sea, sí. Pero ya, ¿no? Ya baja. Bueno, igual lo mismo. No me metí, me quedé afuera. Mira, si quieres te ayudo a llevar tu maleta. Ella sí me dijo, oye, ¿me das chance rápido de cambiarme aquí en el automóvil? Sí, sin problemas, ¿no? Ya se cambia en el automóvil, pues ya estaba abajo. Se baja el cliente, pues ya le cargó su maleta, le doy la maleta a la chava, ya va caminando, igual con su batita, le da la maletita y listo, ¿no? O sea, le doy la maleta también a ella. El señor, hasta eso está caballeroso, agarra la maleta y vámonos, ¿no? Esa vez sí me dieron una buena propela, 200 pesitos, muy buena. Y listo, ¿no? Pero de esas cosas que te dan miedo al principio de, oye, métete al estacionamiento, ¿no? En un hotel. ¿Para qué, no? Lo primero que pensé, pues para llevarla al aeropuerto, pero pues no fue para el aeropuerto, pero una conversación agradable y te vas enterando de todos los procesos y que hay gente que sí le gusta esa vida, ¿no? Y que se gana bien. Y te digo, honrado también. Pero estuvo también chistosona porque pues, dices, ok, te llevo a un hotel y yo te decía, bueno, aeropuerto, ¿no? Otro hotel a 5 kilómetros. Y pues te explica toda la vida, ¿no? Estas van a ser las dos primeras historias de este viernes. Sí, viernes. Ahora va a ser también de sátira de unos días. Viernes también va a ser de historias. Tengo unas historias también de terror. No lo quiero alargar más, pero muy buenas. Y historias hasta de acoso, ¿no? Para también ver que esto también sucede a los hombres, ¿no? Pues amigos, espero que les haya agradado el video, espero que sea diferente, sean cosas diferentes que les guste. Los viernes va a ser de cosas diferentes, no va a ser acerca de que la aplicación y sacó, no, sabemos que los viernes va a ser diferente. Espero que les guste, si les gustó igual déjenme sus historias aquí abajo de lo peor que les ha pasado, lo mejor que les ha pasado, lo que me quieran contar que les ha pasado trabajando en Uber para que el otro viernes salgan, no sé, acá tu comentario y empezamos a contar historias, ¿no? Hasta de terror, como les digo. Recuerden suscribirse, sí, porque es muy importante su suscripción, pero más importante su like para que este video llegue a muchísimas más personas. Activen la campanita porque vienen videos muy interesantes. Ahorita ayer salió el reel o el short que viene con una información muy importante y el domingo, recuerden, a las 2 el live. ¡Felices fiestas! Patrias, diviértanse, viva México, pero sí, como siempre, decirles que las mentorías siguen, no se les olvide, las inversiones siguen, tampoco se les olvide. Y ahora sí, me despido, adiós a todos, recuerden, si toman, no manejen, y si manejan, no tomen. Ahora sí, me despido. Cerrando video, porque ¿verdad? Les quiero enseñar, mira, con esto controlo todo. Cerrando video. Adiós.